Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a esta segunda edición de Iridicencia, los colores de la educación, seminario académico 2023. Pues esta tarde la estudiante de posgrado en intervención educativa, Cira Tecali Cárdenas Barón, nos va a compartir los avances de su propuesta de intervención, que hasta el momento titulada Tutoría académica para el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas en estudiantes de educación secundaria. Bienvenida, Cira. Y bueno, comentarles que, bueno, la compañera Cira tiene media hora para compartirnos sus avances de esta propuesta de intervención. Posteriormente abrimos un espacio para preguntas, inquietudes que ustedes tengan respecto a lo que la compañera Cira nos va a compartir. Pues entonces, sin más preámbulos, sean ustedes bienvenidos y pues adelante, Cira. Muchas gracias, doctora. Bueno, mi nombre es Cira Tecali Cárdenas Barón, como lo comentaba la doctora Norma, y mi proyecto de intervención hasta este momento lleva el título de Tutoría académica para el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas en estudiantes de educación secundaria. En esta ocasión, pues voy a hablar un poquito acerca del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y lo que llevo del capítulo 4 de mi propuesta de tesis. En el capítulo 1 voy a hablar un poco sobre el diagnóstico de la situación problema y el por qué decido trabajar con este tema y con esta población. En el capítulo 2 un poquito sobre las bases teóricas y la fundamentación. El capítulo 3 se trata del diseño de la intervención educativa y en el capítulo 4 la implementación y el seguimiento de la intervención educativa. Bueno, primeramente, ¿de dónde surge la idea? A mí personalmente empecé mi maestría precisamente en tiempo de pandemia, ya en las últimas clases que fueron virtuales, pero empezamos todavía en esta parte de que estábamos aislados en casa. Entonces, de ahí me surgió la idea de cómo era ese proceso de aprendizaje que se estaba dando a través, pues, de la computadora, como estamos ahorita, ¿verdad? Y si nosotros a veces como adultos se nos dificultaba un poquito el adquirir los conocimientos o el poder desarrollar ciertas tareas, ciertas labores a través del Internet. Entonces, ¿cómo estaban estos niños, estos estudiantes de secundaria, de bachillerato, incluso de primaria o de kinder? Tengo un hijo también. Y cómo se estaba llevando a cabo este proceso de aprendizaje. Entonces, de ahí empieza el análisis del contexto, ¿sí? Sabemos que la educación es un derecho que todos tenemos y, bueno, está plasmado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26, en el artículo 3 de nuestra Constitución también nos habla de este derecho de recibir una educación de calidad para todos y todas, pero dadas las circunstancias de la crisis sanitaria, pues cómo se daba ese proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa, ¿verdad? Sabemos que fue muy variado, tuvo que ver mucho el apoyo que tenían algunas personas, los recursos o no con que contaban para poder desarrollar estas tareas, los diferentes programas y proyectos que llevó a cabo el gobierno para poder continuar con esta educación. Y bueno, finalmente regresamos a las aulas y cómo es que regresamos, ¿sí? ¿Cuáles son esas carencias que se detectaban en los estudiantes al momento de dejar lo que es la virtualidad o el estar en casa y reincorporarnos a las aulas? De ahí es de donde nace y de ahí es de donde yo empiezo a hacer el diagnóstico de la situación. El objetivo de mi proyecto, pues fue hasta el momento diseñar, aplicar y evaluar un programa de tutoría académico encaminado al desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas en estudiantes de educación secundaria, buscando que estos estudiantes pues sean autónomos y autogestivos y construyan aprendizajes significativos. El diagnóstico yo lo llevé a cabo con una herramienta, un instrumento que se llama Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje. Esto en la secundaria estatal Alberto Larios Villalpando, turno vespertino, una secundaria que se ubica en la colonia San Pablo. El diagnóstico fue realizado en diciembre del 2021 con 43 estudiantes. Cabe mencionar que estos estudiantes contestaron el diagnóstico a través de un formulario de Google porque precisamente ellos seguían todavía sin asistir a clases, ya no por la pandemia, pero sí por una situación que se estaba dando aquí en el estado,
es una secundaria estatal, había huelgas y demás, y entonces no tenían clases presenciales. Me acerqué a la institución, el director en turno tuvo la amabilidad de ayudarme a compartir a través de la secretaria este instrumento a los estudiantes y obtuvimos 43 respuestas. ¿Sí? Las edades de estos niños van entre los 12 y 16 años de edad. ¿Y qué es lo que dice este cuestionario de estrategias de aprendizaje? Bueno, según su autor o sus autores, Jesús Beltrán y Jesús Beltrán, Luz Pérez e Isabel Ortega, la mente se divide en tres grandes dimensiones. La primera es la voluntad, el querer hacer las cosas. La segunda es la capacidad, el poder hacer. Y la tercera es la autonomía, el decidirnos a hacer. Estas tres grandes dimensiones de la mente humana, estos autores las acomodan, por así decirlo, en cuatro grandes escalas, que son la autonomía, la voluntad y la capacidad, la metacognición, la sensibilización, la elaboración y la personalización. Y a través de diferentes estrategias, pues se va atravesando por cada una de estas etapas para poder llegar a un aprendizaje autónomo. ¿Sí? La idea es aquí alcanzar esta autonomía a través de la metacognición, pero empezando por un proceso de sensibilización de la voluntad, del querer hacer las cosas. Se aplicó este cuestionario que consta de 70 reactivos y que abarca preguntas de estas cuatro áreas, y los resultados pues fueron los siguientes. Vemos aquí que en ninguna de las subescalas de este cuestionario de estrategias de aprendizaje se muestra que los estudiantes tengan completamente dominadas las estrategias. En algunas de ellas, pues todavía no están bien desarrolladas, y en algunas otras, las más altas, con un percentil de 50, pues sí tienen ahí algunas estrategias que aplican al momento de estudiar, pero son estrategias que pueden ser mejoradas, y en algunas otras, pues el percentil fue demasiado bajo, como en la organización, como en la regulación, estrategias que definitivamente los estudiantes no aplican. Bueno, entonces, con esta información, nosotros decidimos trabajar con algunas bases teóricas y fundamentos para diseñar nuestra intervención. Se estuvieron revisando varios artículos y varias tesis, varios proyectos. Aquí nada más menciono 4, pero se han revisado muchísimos. Y la mayoría de estos proyectos o artículos solamente hablan de una investigación acerca de cómo los estudiantes llevan a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es que estudian. Sin embargo, muy pocas investigaciones llegan a la intervención. Se quedan simplemente en decir los estudiantes utilizan o no esta estrategia o esta otra, pero no hacen una propuesta de cómo mejorar o cómo poder adquirir y desarrollar estas estrategias cognitivas y metacognitivas. También esto basé mi propuesta en el desarrollo cognitivo de Piaget. Bueno, sabemos que los adolescentes en educación secundaria están precisamente en esta etapa de operaciones formales, de los 11 a los 15 años, como lo menciona Piaget. Y bueno, aquí los estudiantes deben desarrollar habilidades de razonamiento científico, lógico-matemático, pensamiento abstracto, hipotético, deductivo, ¿sí? Pero deben traer ya otras habilidades de las etapas anteriores. Adicional a esto, el estudiante adolescente, bueno, pasa por diferentes cambios mentales, cambios sociales, cambios físicos y cambios emocionales. Todo esto, pues, interviene de manera directa en la manera en que estudian y, por supuesto, que en la manera en que aprenden también. Con toda esta información se llegó ya a la parte de diseñar cómo iba a ser esa intervención educativa, cómo íbamos a llegar con estos estudiantes de la secundaria Alberto Larios Villalpando. Decidí entonces dividir mi intervención en 5 grandes fases. La primera fase, dedicada a esta dimensión de la mente, que es la voluntad, trabajando con estrategias cognitivas directamente de sensibilización, directamente de motivación, de actitud y de control emocional de los estudiantes. Esta primera fase se dividió en 2 sesiones. Posteriormente, la segunda fase
son 4 sesiones, o fueron 4 sesiones dirigidas directamente a trabajar con estrategias cognitivas, con la capacidad de que los estudiantes aprendan a hacer las cosas. En la fase número 3 la llamé autonomía, y aquí fue una sesión que se trabajó directamente con estrategias metacognitivas de planeación. La fase 4 fue la elaboración y presentación de proyectos finales por parte de los estudiantes. Fueron 3 sesiones, de las cuales 2 sesiones se dedicaron a la planeación y una sesión se dedicó a la presentación de esos proyectos. Y en la fase 5 se aplicó nuevamente el cuestionario de estrategias de aprendizaje durante una sesión, pues para ver cómo hacer un comparativo con el pretest y el posttest. La temporalidad, bueno, de la intervención, como ya lo mencioné, fueron 11 sesiones de 90 minutos cada una de ellas. Empezamos el 19 de octubre, un miércoles, estuvimos ahí en la secundaria los días miércoles y jueves de todas las semanas de octubre, a partir del 19 de octubre, y cerramos el 24 de noviembre. Aquí, bueno, les platico que antes de lograr entrar a campo, pasaron algunos detalles, ¿sí? Primeramente, habíamos nosotros ya platicado con el director en turno cuando se aplicó el diagnóstico y demás, casi un año antes, y resulta que cuando ya voy a intervenir, ya tengo mi diseño y todo, pues era otro director ya de la escuela. Por lo cual, bueno, se tuvo que volver a platicar con él. El director pidió que otro oficio por parte de la universidad que fuera dirigido a su nombre, y se tuvo que hacer otra vez toda la serie de trámites para poder entrar. El director quería en su momento que empezáramos hasta en enero, pero mi asesora y yo decidimos pues que no, que necesitábamos entrar ya en octubre para precisamente tener este semestre para poder revisar todos esos resultados que se obtuvieron de la intervención. Estuvimos en charlas con él y finalmente accedió, y bueno, aquí fueron las fechas donde se dio la intervención. Nos se dieron los primeros 2 módulos clase, que es de la 1:30 a las 3 de la tarde. Esos fueron los días que nos se dieron, miércoles y jueves, de 1:30 a 3:10. Bueno, dentro del desarrollo de la intervención educativa, la población, mi grupo con el que estuve trabajando, fueron 23 estudiantes de tercer grado, de los cuales pues, son 9 hombres y 14 mujeres. Sin embargo, esos fueron los que se inscribieron, los que forman el grupo, pero la participación activa osciló entre los 15 y 20 estudiantes por sesión. ¿Por qué? Pues porque algunas veces algunos estudiantes no llegaban, o llegaban tarde, llegaban ya casi cuando estaba yo terminando y demás. Entonces, en la sesión que tuve menos participantes fueron 15, y en la que tuve más fueron 20, nunca fueron los 23. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre cada una de las sesiones. No puse mi cronómetro, si me voy pasando de tiempo me avisan, por favor. La primera sesión se trabajó con estrategias cognitivas de apoyo enfocadas a sensibilizar y desarrollar la voluntad en estos estudiantes ante el proceso de aprendizaje. Trabajamos directamente con estrategias de motivación y actitud ante el estudio. En la primera imagen se puede ver una técnica que hicimos para presentarnos, la técnica de la telaraña, ¿sí? En la segunda imagen se puede ver cómo los estudiantes estuvieron activamente participando, ¿sí? Escribiendo lo que son sus metas personales, sus metas académicas. Y ese cartel se quedó ahí durante todas las sesiones, ahí pegado, y en varias ocasiones cabe mencionar que los chicos regresaban y veían lo que habían escrito de manera voluntaria, y se acercaban, lo leían y se regresaban calladitos a su lugar. Estuvo muy bonito. Y en la tercera imagen les puse un video motivacional de Nick, ¿cómo se pronuncia? Boyashik. Es esta persona que no tiene brazos ni piernas. Les puse por ahí un video. La mayoría de los estudiantes, excepto 2, no lo conocían. Entonces fue muy emotivo para ellos y sirvió bastante como motivación para que ellos se sensibilizaran, que si estamos nosotros con salud, si estamos completos en nuestro cuerpo y demás, pues si esa persona logra tantas cosas, ¿por qué nosotros no, verdad? Y entonces los chicos estuvieron muy motivados y se comprometieron, la gran mayoría, incluso hubo lágrimas ese día,
¿sí? A participar de manera activa en el resto de las sesiones de nuestro taller. Esa fue la sesión número 1. En la sesión número 2 seguíamos trabajando con sensibilización. Para trabajar la estrategia de control emocional, tuve la participación, la ayuda de una psicóloga experta en este tema. Les enseñó a identificar a los chicos a través del juego, como lo vemos en la primera imagen, cuáles son esas emociones que surgen en diferentes situaciones y cómo controlarlas, ¿sí? Técnicas de respiración, a soltar emociones y algunas otras cuestiones. Y bueno, finalmente los chicos también se comprometieron a través de un cartel que ellos mismos escribieron y pegamos ahí también en el aula y se mantuvo ahí durante todas las sesiones con un decálogo de compromiso grupal. ¿Sí? Voluntariamente ellos pasaron, escribieron a qué se comprometían durante el taller entre todos. Y ahí se quedó también a manera de recordatorio. Posteriormente, en nuestra tercera sesión, ya pasamos a lo que son las estrategias cognitivas enfocadas a desarrollar esta capacidad en los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Trabajamos exclusivamente con la selección de información. Elegí yo el libro de historia de los chicos de tercero y dentro del libro de historia lo estuve revisando. Yo quería que fuera algo unos textos con los que ellos trabajan para que ellos aprendieran a hacerlo con material con el que están en contacto, porque si bien es cierto que si llevaba yo algún otro libro con alguna otra temática, a lo mejor se iban a enganchar más, pero quizá al momento de pasar esas estrategias a lo que son temas de estudio, a lo mejor ahí yo consideré que les iba a costar un poquito de trabajo. Entonces decidí trabajar con el libro de historia de tercero y bueno, específicamente en esta tercera sesión elegí un tema de medios de comunicación en el siglo XX. Elegí 2 temas principales, uno fue este y otro fue para las siguientes sesiones, ahorita se los platico. Y bueno, aquí se ve a los chicos, primero yo les mostraba cómo hacer estas técnicas de subrayado, cómo poder seleccionar información y la más importante de la menos importante, y ya después les dejaba que ellos lo hicieran por su parte, ¿sí? La mayoría de los chicos estuvo a gusto, estuvo conforme, trabajaron muy bien. Aquí, bueno, hago un paréntesis y menciono que yo llevaba una idea muy diferente sobre los turnos vespertinos, de acuerdo a lo que había leído y a comentarios que se escuchan por ahí. Pues casi siempre tenemos la idea de que los turnos vespertinos son problemáticos y demás. A mí personalmente me tocó un grupo excelente, los niños, la mayoría se portaron muy bien, trabajaron bien y bueno, los temas que yo les ponía, pues si les gustaban, claro que me decían que estuvieron más divertidas las 2 primeras sesiones donde estuvimos viendo videos y jugando y haciendo otro tipo de actividades que ya cuando entramos de lleno a estos temas, pero de igual manera, pues todo salió bien. Ya en la sesión 4 seguimos con estrategias cognitivas para desarrollar el proceso de aprendizaje en los estudiantes y aquí trabajamos con el mismo tema anterior que eran los medios de comunicación a través de técnicas de organización de información. La primera imagen se muestra cómo los chicos estaban haciendo una dinámica al inicio de la sesión donde interactuaban entre ellos preguntándose qué tantas técnicas de organización conocían y yo les di papelitos con algunas de ellas y bueno, ahí intercambiaban ideas. Algunos no conocían unas, casi todos conocían el mapa mental y la línea del tiempo y hasta ahí. Entonces los enseñé a hacer cuadros doble entrada, les mostré algunas otras técnicas y bueno, en la segunda imagen ahí se ve cómo entre todos construimos en el pizarrón precisamente un cuadro doble entrada. Ya en la sesión 5 seguíamos con estas estrategias cognitivas, trabajamos directamente con lo que es la estrategia de elaboración, ¿sí? Ahí, bueno, solamente tengo estas 2 imágenes de esa sesión, me olvidé por completo de tomar más imágenes. Esta era la dinámica de inicio, ¿sí? Donde los estudiantes jugaron con un dado que solamente tenía 3 números,
el 1, el 2 y el 3, y esto con la intención de captar su atención y de que memorizaran qué significaba cada uno de los números. El 1 era risa, el 2 era grito y el 3 era llanto. Entonces lo que les salía, eso tenían que hacer, ¿no? Estuvo divertido y bueno, siempre traté de llevar primero una dinámica para que se relajaran y jugáramos un poquito y ya después entrábamos en lo que era el tema. En esta sesión en particular se me fue tomar más imágenes porque el tema que elegí fue del libro de historia El sexenio de Miguel de la Madrid y me causó impresión que todos los chicos, todos en absoluto, no sabían quién era Miguel de la Madrid. Entonces, cuando empiezan a leer y cuando empezamos nosotros a trabajar con este texto, empiezan los comentarios, empieza el asombro y empieza pues a maravillarse la mayoría de ellos, ¿no? Sintieron y se percibió un ambiente como de orgullo de saber que tuvimos un presidente de aquí de Colima. Entonces, la verdad, me perdí en esa sesión y no tomé más fotos, solo esas dos. En la sesión número 6 se trabajó con estrategias de pensamiento crítico, recuperación de información y transferencia. En las imágenes que se ven aquí, estuvimos en el patio de la escuela, tuvimos la participación de una persona externa que me ayudó a trabajar este día con grupos de discusión. ¿Sí? ¿Para qué precisamente? Pues para desarrollar el pensamiento crítico de manera práctica. La idea aquí fue que los chicos a través de grupos de discusión eligieran el tema con el que querían trabajar en el proyecto final. Se formaron equipos y entonces yo llevaba 4 propuestas de tema, preguntábamos pues qué era lo que conocían del tema, qué más les gustaría conocer de ese tema y si tenían alguna otra propuesta de tema. Los temas pues fueron ecología, formas de expresión urbana, construcción de ambientes, participación ciudadana en la construcción de espacios públicos y ahí se me fue el otro, no me acuerdo cuál era el otro. Pero 3 de los 4 equipos sí eligieron un tema de los que yo llevaba y un equipo eligió otro tema que no lo tenía yo previsto y en su momento les voy a decir cuál fue. Eso en cuanto al pensamiento crítico. Para trabajar lo que fue recuperación de información y transferencia, les pedimos cuando ya regresamos al aula que hicieran una historieta con todos los temas que habíamos trabajado desde la primera sesión hasta el momento. Aquí, bueno, los resultados fueron que la mayoría de los chicos solo se acordaban de las sesiones más recientes, de las primeras 2 y de la anterior. Las otras estaban perdidas, o sea, no existían. Algunos incluso les costó mucho terminar esa historieta. Hubo quien la escribió como en enunciados y algunos otros sí la hicieron con dibujitos. Algunos otros no faltó, claro, en alguna sesión el que entregó en blanco la hoja. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió en esa sesión. Finalmente, en la sesión 7 ya estábamos en la fase 3 del diseño de la intervención y aquí se trabajó directamente con la planeación, evaluación y regulación, ya estrategias metacognitivas enfocadas a desarrollar la autonomía en los estudiantes para involucrarse en su proceso de aprendizaje. Aquí básicamente se les mostró cómo hacer una planeación, cómo hacer un formato de planeación para distribuir su tiempo en las diferentes actividades y se les pidió pues que ellos también, después de cómo se les mostraba, pues que hicieran ya la planeación de cómo iban a desarrollar ese tema que habían elegido un día antes durante las 2 siguientes sesiones para el último día, el día de la sesión 10, pues presentarlo. En la sesión 8 ya se trabajaron varias estrategias, ¿sí? Ya desde un inicio, la motivación, la actitud, el control emocional, la selección, la organización y la planificación. Se eligió una metodología del mismo autor del cuestionario de estrategias de aprendizaje, que es la metodología KITE, que esta metodología invita a la construcción, la autorregulación, el aprendizaje sea interactivo y el que se utilice también tecnología. En esta escuela tienen una aula que donó Coppel, que la llaman el aula Coppel, que es la que tiene computadoras y bueno, solicitamos que se nos fuera
proporcionada esta aula para llevar a los estudiantes. Solamente nos la prestaron la sesión 9, por lo cual, pues en la sesión 8 seguimos trabajando nosotros en el aula con el formato de planeación y más que nada en el diálogo con los estudiantes para ver qué es lo que iban a hacer. Algunos estaban todavía indecisos sobre el tema que iban a desarrollar y bueno, tratamos como de aterrizar con cada equipo cómo íbamos a utilizar el tiempo en la sesión 9 para que nos alcanzara a investigar en internet lo que querían investigar y también, pues, si tenían que realizar algún material para la presentación, pues que nos alcanzara ese corto tiempo de 90 minutos para poder hacer todo este trabajo. En la sesión 9, aquí ya vemos en la primera imagen que están los chicos trabajando, primeramente trabajamos el primer módulo en el aula Coppel, haciendo la investigación sobre su tema en particular, y ya después fuimos al salón, la mayoría decidieron hacerlo con cartel. Aquí vemos 3 de los equipos que eligieron el tema de formas urbanas de expresión. Los primeros 2 hicieron graffiti y el tercer equipo hizo lo que es el tema de dibujo. Y bueno, ahí estaban trabajando en lo que iban a presentar. El cuarto equipo, ahí está, ya es la sesión 10. El cuarto equipo aquí no lo tomé, pero el cuarto equipo decidió trabajar con el tema de deporte. ¿Sí? Este equipo, bueno, estábamos en ese momento en pleno mundial y decidieron dentro del deporte, porque ellos siempre me dijeron, maestra, es que queremos hablar de deporte. Y yo les dije, ok, ¿de cuál deporte? Y eligieron fútbol, ¿no? Obviamente estaba la euforia del mundial y se juntaron los niños que les gustaba el fútbol y pues fue muy, muy enriquecedor su presentación. Aquí está, es la segunda imagen, hicieron por ahí unas dominadas, hablaron del fútbol, hablaron de su gusto particular en el fútbol, de sus equipos favoritos. Fue como menos estructurada su información, pero lo hicieron de una manera muy práctica. Aquí vemos en la primera imagen los grafitis que elaboraron 2 de los equipos y los carteles de arriba, pues son todos estos son del equipo de dibujo, porque ellos mostraban diferentes técnicas de dibujo, ¿sí? La historia del dibujo, los chicos de graffiti también hablaron sobre la historia del graffiti, dónde empezó, y se expresaron a través de ello. Aquí, bueno, quiero platicarles lo que pasó con un equipo de los de graffiti. Casualmente estaba conformado por puros niños, 5 niños y una niña. Y bueno, el día de la presentación no llegaron ninguno de los niños. Habían estado trabajando muy bien, muy a gusto, yo los veía muy motivados y el cartel se lo había quedado un chico. Entonces solamente fue y lo entregó en dirección y dijo que le dolía el estómago y se fue. Y no se presentó en el salón. Entonces se quedó nada más una chica, y pues estaba súper nerviosa porque estaba sola, sin su equipo. Ese día también tuve una invitada externa que me ayudó con la evaluación y bueno, ella es psicóloga y ella me ayudó mucho y pues yo también le dije, no te preocupes, estamos en confianza, tú puedes, todo lo has trabajado, el tema fue elegido por ti, tú lo investigaste, tú vas a poder, y solamente nos pidió que la dejáramos al final de todos los equipos. Hicimos al principio una dinámica para ver quién iba a exponer primero, pero ella desde un principio dijo, bueno, ok, pero yo hasta el final, hasta que pasen todos. Y así lo hicimos, perdón. Y bueno, se llevó a cabo la presentación de los equipos. Trabajamos con motivación, aptitud, control emocional, que se vio bastante claro, sobre todo en este equipo, porque la chica logró esa parte. La recuperación, por supuesto, de todo lo que había trabajado para poder exponer en ese momento, la autorregulación y la autoevaluación. Y bueno, en la última imagen se ve cómo los chicos están escribiendo en un cartel. Eso yo no lo llevaba planeado. Ellos me pidieron una cartulina y quisieron escribir ahí pues diferentes mensajes, cada uno de ellos. Y finalmente, en la última sesión, que es la fase 5,
¿sí? Se les aplicó nuevamente este cuestionario de estrategias de aprendizaje y ese día solamente asistieron 18 participantes. Fue el día 24 de noviembre y con eso terminé yo mi intervención con los chicos. Bueno, ¿y cómo se da entonces el seguimiento a todas estas 11 sesiones? Se estuvieron trabajando en 9 de las 11 sesiones con bitácoras llenadas por cada uno de los participantes. También se tuvo una guía de observación el día de los grupos de discusión, que fue la sesión 6. También una rúbrica evaluativa el día de la presentación de los proyectos de cada uno de los equipos, ¿sí? Y donde también el observador externo pues anotó ahí sus impresiones sobre cada uno de los equipos y de los participantes. Y también tenemos pues los 18 cuestionarios de estrategias de aprendizaje que aún están por revisar. Toda esta información se ha estado organizando en 4 grandes categorías de análisis. La primera sobre la apropiación de las estrategias de estudio cognitivas y metacognitivas que abarcan de la sesión 1 a la 7. La segunda categoría es la planeación del proyecto integrador por parte de los participantes, las sesiones 8 y 9. En la tercera categoría de análisis, la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas con la presentación del proyecto, esto en la sesión 10. Y la última, la evaluación del programa de intervención educativa con la aplicación del instrumento cuestionario de estrategias de aprendizaje de la sesión 11. De esta manera, pues he estado rescatando información, notas que yo tomé y demás, y pues en esa etapa estamos ahorita del proyecto. Cabe mencionar que dado que los estudiantes pues son menores de edad, se entregaron consentimientos informados para que fueran llenados por sus padres, ¿sí? De que se dieran por enterado de que iba a estar trabajando con ellos, qué iba a estar trabajando con ellos, qué días y demás. A los 23 estudiantes se les mandó, se les estuvo pidiendo sesión tras sesión y bueno, solamente logramos recabar 12 consentimientos informados. Los demás se les entregaba otro porque lo habían perdido, se les olvidaba, nunca lo entregaron o no iban y solamente tenemos 12. Como conclusión, bueno, hasta el momento, pues podemos decir que cuando los estudiantes adquieren estrategias de aprendizaje, aprenden cuándo y cómo aprender. Lo hacen de manera consciente y controlan el proceso. Y bueno, esto sería todo por mi parte. No sé cuánto tiempo utilicé de los 30 minutos, si me faltó, me sobró. ¿Alguna pregunta que tengan? Muchas gracias, Ira. Justo media hora. Muy bien, muy calculado. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, antes de abrir el espacio para preguntas, comentarios, omití algo muy importante. Presentar una breve reseña de Cira Tecali y voy a permitirme leerla. Una disculpa. Ella es licenciada en Comercio Internacional y Aduanas, cuenta con 2 diplomados en el área educativa, el primero en planeación didáctica y el segundo en formación de modelos de aprendizaje significativos. Cira Tecali se ha desempeñado como docente en media superior desde hace 6 años y desde hace 4 años forma parte de la coordinación administrativa del Proyecto Federal de Capacitación en Tecnologías de Información y Comunicación denominado Punto México Conectado, Centros de Inclusión Digital. Actualmente, en el marco de la maestría en Intervención Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad de Colima, ella, bueno, tal como la escuchamos, desarrolla el proyecto Tutoría Académica para el Desarrollo de Habilidades Cognitivas y Metacognitivas en Estudiantes de Educación Secundaria. Y no está por demás decirlo, pero es una estudiante muy disciplinada, que le gusta su proyecto, que siempre está revisando, indagando, explorando diferentes materiales para poder enriquecer esta propuesta de intervención. Muchas gracias, Ira. Y bueno, abrimos un espacio de comentarios, preguntas. Adelante. Creo que en comentarios ya hay un comentario, Norma. No sé si quieras leérselo a Cira. Claro que sí, sí, gracias, doctora. Dice José de Jesús, felicidades, un excelente trabajo realizado y creo que sería bueno aplicarlo también con estudiantes de licenciatura de los primeros semestres que muchas veces carecen de ciertas habilidades. Mis preguntas son, ¿la temática es relacionada con las habilidades para el aprendizaje?
Esa es la primera pregunta. La segunda, para la categorización de lo que obtuvo en las bitácoras, ¿qué teorías y autores utilizó? Adelante, Cira. Gracias. Bueno, en cuanto a la temática, no. Lo que nosotros o lo que yo traté de enseñar son estrategias de aprendizaje, ¿sí? El cómo seleccionar información, cómo organizar esta información, cómo transferirla, así que se pueden aplicar pues a cualquier temática, ¿sí? En cuanto a los autores de las categorías de análisis, bueno, no tengo autores por el momento, estamos trabajando en esto. Tenemos todavía el resto del semestre para poder concluir con autores sobre las categorías de análisis. Muchas gracias, Cira. Sigue abierto el espacio para las preguntas, comentarios. José de Jesús agradece tu participación en cuestión de la respuesta. Adelante, Juan Antonio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, maestra, por la invitación, maestra Cira. Yo quiero extender mi felicitación. La verdad, muy bien elaborado su proyecto de intervención, también muy bien sustentado y explicado, obviamente. Nada más tengo una duda, maestra, acerca de estas áreas de oportunidades que ustedes pueden detectar en los proyectos de intervención, si se hace algún reporte y hasta quién va dirigido, ¿verdad? Y sí, obviamente, si se enriquece la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la praxis del docente, o sea, ¿qué tan efectiva es? Bueno, primeramente, este proyecto de intervención pues está directamente ligado o es parte de lo que es mi tesis para obtener el grado de maestría, ¿sale? Y bueno, todo lo que conozcamos, estudiemos y vayamos investigando día con día, no solamente nos enriquece a nosotros como docentes, sino también a todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en toda la comunidad estudiantil. Una de las cosas que nos han pedido siempre dentro de la maestría es que todos nuestros proyectos sean replicables, ¿sí? Que cualquier persona pueda adaptarlos a su contexto y pues desarrollar ese mismo proyecto, claro, con algunas adecuaciones y demás. Por lo tanto, una vez que termine el proyecto, que termine la tesis y que esté publicada, aprobada y todo lo demás, pues entonces podrá estar ahí disponible para que otros docentes puedan leerla y aplicarla también. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, Carmela Pérez, por favor. Maestra, buenas tardes. Gusto saludarlos a todo lo que es el grupo. Es muy interesante para mí, es muy interesante porque estoy viendo que hay diferentes estrategias que implementó la maestra Cira. Hay diferentes estrategias y a mí me llama mucho la atención que hay estrategias de enseñanza, de aprendizaje. Habló mucho de la investigación y esto, la verdad, es muy interesante para aplicarle a los diferentes niveles. Llámese de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, a nivel licenciatura, para los que ingresan a la licenciatura o a la maestría, ¿no? Y es muy interesante esto como para los maestros, para los que se dedican a la educación. Y esto para mí es muy importante compartir con lo que hizo la maestra Cira Tecali. La verdad, maestra, me gustó mucho esto porque son diferentes estrategias cognitivas para desarrollarlo con los niños y cómo llevarlo a la práctica. Uno como docente, cómo llevarlo a la práctica. Usted, como dijo hace rato, es enseñar a subrayar y la verdad, para mí también enriquece nuestro aprendizaje como educadores. Felicidades, maestra, a mí me gustó su tema. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra Carmela. ¿Alguien más desea? Juan Antonio, ¿volviste a parar la mano? No, ok, gracias. Muy bien. Yo quisiera, primero felicitarte, Cira,
por tu trabajo y preguntarte cómo fue la respuesta del contexto escolar, o sea, del resto de grupos, de profesores que no forman parte de tu proyecto, pero ¿cómo fue esta respuesta o qué notaste, qué sentiste tú de este contexto escolar en el que trabajaste? Sí, doctora Mireya. Bueno, como le comentaba, yo iba con una idea un poco equivocada o muy equivocada de lo que son los turnos vespertinos. Sí me llevé una grata sorpresa porque los estudiantes, todavía les comentaba yo a mis compañeros de la vieja escuela de que entra algún maestro y todos así al mismo tiempo, buenas tardes, y se paraban, ¿no? O sea, muy educaditos todos. Y en cuanto a los docentes, muy accesibles también. Hubo por ahí un poquito de resistencia solamente los días que les tocaba artes. Sí, les quitaron por ahí un módulo de artes que me cedieron y en ese sí tenía por ahí algunos estudiantes que pues obviamente preferían estar tocando la guitarra que estar leyendo cosas de historia, ¿no? Que después iban a ver o trabajando con temas de historia. No fueron muchos, fueron pocos estudiantes y el maestro también fue el que como que sí hacía acto de presencia, así como diciendo, aquí estoy, no se tarde más de la cuenta, me los manda rapidito, nada más. Pero el otro módulo que me cedieron fue el de historia precisamente, entonces el maestro estuvo muy accesible conmigo y me proporcionó pues el material que necesitaba y pues estuvo ahí pendiente, pero fuera del aula, me dejó trabajar con sus chicos. No sé si contesté su pregunta. Sí, y también me gustaría que platicaras, sí, lo comentaste un poco al principio, pero en estos proyectos institucionales, este tema de la gestión del tiempo, del espacio, de las horas, me parece fundamental, ¿no? ¿Qué retos encontraste en este proceso de gestión de los espacios? Y además de la gestión, pues, con los estudiantes, el hecho de que te permitieran entrar y ceder clases, que también es todo un reto para los docentes, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil que encontraste ahí? ¿Cómo lo fuiste trabajando? Pues precisamente eso, que nos cambiaron director. Todo estaba ya muy claro con el anterior director y llega este nuevo cuando ya voy a entrar a campo y fue otra vez como esa labor de convencimiento de lo que yo quería hacer. Él quería que empezara hasta en enero y él quería iniciar con grupos de primero. Entonces, yo ya tenía mi diagnóstico hecho con grupos de segundo, por eso ahora estaban en tercero, porque lo hice un año antes. Entonces lo platicamos con la doctora Norma y la doctora es mi asesora y me dijo, ¿sabes qué, Cira? Es que se debe intervenir con el grupo que está diagnosticado, ¿sí? Entonces, bueno, fue ir a platicar con el director otra vez, exponerle motivos y demás, y finalmente me dijo, pues adelante, pero no me daba una fecha. O sea, me decía, lo vemos, y pasaban los días y yo decía, no voy a alcanzar y yo quiero intervenir antes de vacaciones de diciembre. Y bueno, al final, gracias también a la gestión de una secretaria de ahí de la secundaria que me apoyó mucho, bueno, ella hizo también un poquito de presión ahí y me dieron las fechas y me dieron los módulos estos, las primeras horas, miércoles y jueves. Muchas gracias, doctora Mireya, gracias, Cira. Todavía hay tiempo para plantear otra pregunta, duda, comentario. ¿No? Bueno, pues a mí me gustaría cerrar este ciclo, esta presentación de Cira, comentando que el instrumento cuestionario de estrategias de aprendizaje es un instrumento que desde mi punto de vista es muy valioso porque nos permite identificar las estrategias cognitivas y metacognitivas en estudiantes desde educación primaria hasta la etapa adulta. Es decir, podemos aplicarlo en educación básica, pero hasta en secundaria, media superior. Y es un instrumento que a su vez es tan noble que nos permite identificar qué rumbo tomar en la intervención con esta población. Esto haciendo el comentario que hizo la maestra Carmela Pérez, que me parece muy, muy pertinente en el sentido,
da bastante, por ello es de que este instrumento le dio la pauta, las orientaciones a CIRA sobre qué trabajar con esta población de educación secundaria. Yo creo que vale la pena que ustedes lo puedan consultar, está de libre acceso ahí en la red, o bien pues comunicarse vía correo electrónico con CIRA para que puedan ustedes recibir alguna orientación, asesoría respecto a este instrumento. Pues no me resta más que felicitar nuevamente a CIRA de Cali por este avance, va en tiempo, en forma, a los tiempos señalados en este posgrado. Ella ya egresa julio de este año, 2023, y bueno, tiene el compromiso de titularse también en este año pues lectivo, ¿verdad? Entonces, a los avances que ella presenta, estoy segura que CIRA, antes de diciembre de este año, ella ya estará titulada. Pues muchas gracias, doctora Mireya. No sé si quiere usted comentar, hacer un comentario final. Sí, muchas gracias, Norma, muchas gracias, Cira, y felicidades. Y sí, pues recordarles a todos y todas que tenemos el seminario, agéndenselo, el 17 de abril tenemos la siguiente sesión, y les digo que se lo agenden porque va a ser regresando de vacaciones, entonces lo necesitamos agendar. De repente algunos comentan, es que se me pasó la sesión, ¿no? Hay que estar así como que tenerlo más presente, es parte también de nuestro trabajo y de nuestra labor como docentes o en educación, aprender y enseñar a otros a organizarse y a tomar notas y a ponerse recordatorios. Entonces, para quienes están aquí, gracias por estar, anótense ahí el 17 de abril, nuestra próxima sesión de experiencias educativas. Pues recordarles que experiencias educativas es una colaboración de la maestría en intervención educativa, también de los cuerpos académicos. Aquí está Norma de uno de los cuerpos académicos que colabora, otro en el que también estoy yo, pero también, bueno, el Archivo Histórico del Municipio de Colima y Fomento Cultural de Colima, Asociación Civil, que somos la colaboración, o somos quienes colaboramos en este proyecto con la intención de compartir pues todo esto que hacen las y los estudiantes de la maestría en intervención educativa, y es un gusto ver proyectos como el de CIRA, como de las otras compañeras y compañeros que ya han presentado, para que pues llegue a más personas, ¿verdad? Estas estrategias que los chicos y chicas están desarrollando y que son muy interesantes. Pues aquí les esperamos regresando de vacaciones, y nuevamente gracias CIRA, gracias doctora Norma por estar aquí. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.